Capítulo 1. Infancia y formación del monstruo. La historia de Pedro Alonso López comienza en un lugar y una época marcados por la pobreza, la desigualdad y la violencia cotidiana. Tolima, Colombia, 1948. El país vivía un periodo de agitación política conocido como la violencia, un conflicto interno que dejó miles de muertos y desplazados. En medio de ese caos, nació un niño destinado a convertirse en uno de los criminales más temidos del continente. Su madre, Benilda López de Castañeda, era una mujer de origen humilde que trabajaba en oficios varios para sostener a su familia. Se dice que Pedro fue el séptimo de 13 hijos, criados en una casa donde la falta de recursos era una constante. El padre de Pedro no estuvo presente, murió antes de su nacimiento, víctima de la violencia política que arrasaba la región. Desde sus primeros años, Pedro conoció el hambre, el abandono y la dureza de un entorno donde la infancia rara vez era un refugio seguro. Su madre, sobrecargada por el trabajo y el cuidado de tantos hijos, no pudo ofrecerle la atención y afecto que un niño necesita para desarrollarse de forma saludable. En entrevistas posteriores, Pedro describiría su hogar como un lugar frío, sin cariño, donde la supervivencia diaria era la prioridad. Cuando tenía apenas 8 años, ocurrió un episodio que cambiaría su vida para siempre. Tras un incidente familiar, del que nunca dio demasiados detalles, su madre decidió echarlo de casa. A partir de ese momento, el pequeño Pedro pasó a formar parte de la enorme población de niños que vivían en las calles de Bogotá, durmiendo bajo puentes, en portales abandonados o en improvisados refugios de cartón. La vida en la calle lo obligó a endurecerse. Aprendió a mendigar, a buscar comida entre los desechos y a moverse en grupos con otros niños para protegerse. Pero también entró en contacto con el mundo del delito. Pequeños robos, estafas improvisadas y trabajos ocasionales para adultos sin escrúpulos marcaron su adolescencia temprana. El niño solitario pronto se convirtió en un joven desconfiado, sin lazos familiares y sin una figura que le mostrara un camino distinto. Ese vacío emocional y moral sería el terreno perfecto para que germinara un futuro comportamiento criminal. Al cumplir los 12 años, un hombre mayor se ofreció a ayudarlo y le prometió comida y un lugar para vivir. Pedro aceptó, creyendo que había encontrado un salvavidas. Pero, según él mismo relató años después, aquella experiencia terminó en traición y abuso. Ese momento, aunque él lo contara de forma fría, parece haber sido un punto de quiebre definitivo en su vida. Desde entonces, según su propio testimonio, comenzó a cultivar un resentimiento profundo hacia la sociedad y una visión distorsionada de las relaciones humanas. A partir de ese instante, Pedro no buscó adaptarse a la sociedad. Decidió sobrevivir a su manera, viajando de ciudad en ciudad, evitando a las autoridades y viviendo siempre al margen de la ley. Su infancia había terminado mucho antes de lo que debería, y lo que quedaba en su interior no era un niño, sino una persona que empezaba a gestar un oscuro camino. Capítulo 2. Adolescencia y primeros delitos. A mediados de la década de 1960, Pedro Alonso López ya no era un niño indefenso vagando por las calles. Era un adolescente con una coraza emocional tan dura como el asfalto donde había crecido. Vivía de lo que podía encontrar, vender o robar, moviéndose constantemente por distintos barrios de Bogotá y otras ciudades cercanas. Su rutina estaba marcada por la inestabilidad. Dormía en pensiones baratas cuando lograba reunir algo de dinero, o en las calles cuando no había otra opción. A menudo se unía a grupos de jóvenes en situación similar, formando pequeñas pandillas que se ayudaban entre sí, aunque esas alianzas rara vez duraban mucho. La confianza era un lujo que pocos podían permitirse. A los 18 años, Pedro fue arrestado por primera vez. El cargo, robo menor. Había sustraído una bicicleta para venderla, pero la policía lo sorprendió antes de cerrar el trato. Fue enviado a prisión, un ambiente que lejos de rehabilitarlo, lo endureció aún más. Dentro de las celdas conoció a delincuentes experimentados, algunos de ellos miembros de bandas organizadas. Allí aprendió tácticas básicas para evadir a las autoridades y refinar sus habilidades para el engaño. Según él mismo contaría años después, aquella primera experiencia en la cárcel dejó una huella profunda. Descubrió que el sistema penitenciario de la época estaba saturado y mal administrado, lo que le permitió observar las debilidades que más tarde aprovecharía. También aprendió a proyectar una imagen tranquila y cooperativa, algo que le sería útil en el futuro para ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Al salir en libertad, Pedro no volvió a casa de su madre ni trató de establecer una vida estable. En cambio,
comenzó a desplazarse más allá de Bogotá, viajando por carreteras, subiendo a camiones de carga y trenes. Durante esos recorridos, trabajaba en oficios temporales, descargaba mercancías, ayudaba en mercados o hacía reparaciones menores. Pero siempre, detrás de esa fachada de trabajador ocasional, se mantenía alerta, observando su entorno con un interés que iba más allá de lo común. En esos años comenzó a desarrollar un patrón que más tarde se haría constante: mezclarse en lugares públicos, especialmente mercados y plazas, donde el movimiento de gente era tan grande que podía pasar inadvertido. No era un ladrón violento, prefería la discreción, el engaño y la manipulación. A finales de la década, Pedro cruzó por primera vez la frontera hacia Ecuador y Perú. Lo hizo sin documentos, aprovechando pasos informales y la escasa vigilancia de la época. En estos viajes, comenzó a perfeccionar un método para acercarse a personas desconocidas, ganarse su confianza y desaparecer sin dejar rastro. Aunque en ese momento sus delitos aún eran pequeños, el patrón de comportamiento estaba claro. Pedro vivía del desplazamiento constante, siempre un paso adelante de las autoridades. La adolescencia de Pedro Alonso López terminó como había comenzado su infancia, marcada por el abandono, la marginalidad y la delincuencia. Sin raíces, sin vínculos sólidos y con una creciente habilidad para moverse entre las sombras, estaba listo para entrar en la etapa más oscura de su vida, aquella en la que sus crímenes dejarían de ser robos y pasarían a tener consecuencias irreversibles. Capítulo 3. El patrón criminal. A comienzos de la década de 1970, Pedro Alonso López ya había recorrido gran parte de Colombia y empezaba a moverse con soltura por Ecuador y Perú. Era un hombre joven, de aspecto sencillo, que no despertaba sospechas. Su mayor ventaja era precisamente esa: pasaba inadvertido. En esta etapa, su conducta empezó a mostrar un patrón inquietante. Pedro prefería ciudades medianas o pequeñas, lugares donde la vida comunitaria era más relajada y la gente tendía a confiar en los desconocidos. Evitaba las grandes urbes, donde la vigilancia y la presencia policial eran más visibles. Su lugar favorito para pasar el tiempo eran los mercados al aire libre. Allí, entre puestos de frutas, verduras y ropa, observaba el ir y venir de personas, aprendiendo los hábitos y rutinas de los vendedores y compradores. No estaba allí para comprar ni vender, estaba estudiando. El método de Pedro se basaba en 3 elementos clave. Movilidad constante. Nunca permanecía demasiado tiempo en el mismo lugar. Pasaba unas semanas en una ciudad, luego desaparecía sin dejar rastro. Esto dificultaba que la policía relacionara distintos incidentes. Ganarse la confianza. Sabía adaptarse a las personas con las que hablaba. A veces se presentaba como comerciante, otras como viajero o trabajador temporal. Usaba un tono amable y gestos tranquilos para no levantar sospechas. Seleccionar entornos con poca vigilancia. Evitaba lugares con fuerte presencia policial y prefería áreas donde las familias se sentían seguras, confiando en que allí sus acciones pasarían más fácilmente inadvertidas. Con el tiempo, perfeccionó una rutina. Llegaba a una ciudad, buscaba alojamiento barato o un lugar donde pudiera dormir sin ser notado, y luego comenzaba a visitar las zonas de mayor afluencia pública. Caminaba despacio, observando, aprendiendo el terreno. A diferencia de otros delincuentes que actuaban impulsivamente, Pedro era metódico. No se apresuraba. Podía pasar días enteros observando antes de actuar. Ese autocontrol y paciencia le permitieron operar durante años sin ser detectado. También desarrolló una habilidad notable para cambiar de apariencia con pequeños detalles: un sombrero, un bigote, ropa diferente. No necesitaba grandes disfraces. Le bastaba con alterar lo suficiente su imagen para que alguien que lo hubiera visto una vez no lo reconociera fácilmente semanas después. Este patrón, movilidad, discreción y manipulación social, sería su sello durante toda la década. Cada ciudad que dejaba atrás creía que el hombre amable que se veía en el mercado había partido sin más. La realidad era mucho más oscura. Lo que nadie sabía entonces era que este mismo patrón, afinado con precisión, le permitiría pasar de los pequeños delitos a crímenes de una magnitud que estremecería a 3 países y dejaría una cicatriz imborrable en la historia criminal de América Latina. Capítulo 4. La expansión por 3 países. A mediados de la década de 1970, Pedro Alonso López había perfeccionado un estilo de vida que le permitía desaparecer y reaparecer a voluntad. No tenía domicilio fijo, no conservaba documentos que lo identificaran y no permanecía lo suficiente en un mismo lugar como para levantar sospechas.
Esta movilidad fue la clave que le permitió cruzar fronteras y ampliar su radio de acción. Su recorrido comenzó en Colombia, el país donde nació y donde aprendió a sobrevivir. Allí, su historial incluía detenciones por delitos menores y permanentes desplazamientos entre ciudades. Pero pronto comprendió que para evitar a las autoridades debía ir más allá. Así fue como, aprovechando pasos poco vigilados, cruzó hacia Ecuador y más tarde, hacia Perú. En Ecuador, Pedro descubrió un escenario que le resultaba ideal: mercados abiertos en ciudades intermedias, una vida comunitaria en la que los desconocidos eran bienvenidos, y una fuerza policial que en ese tiempo no contaba con sistemas centralizados de información. Esto significaba que, si algo ocurría en una ciudad, la noticia tardaba en llegar a otras, y mucho más en traspasar fronteras. En Perú, el panorama era similar. A mediados de los 70, muchas zonas rurales vivían con mínima presencia policial, y las ciudades pequeñas no tenían recursos para investigar desapariciones con la misma profundidad que las capitales. López se movía con libertad, y su rastro se diluía con facilidad entre los miles de viajeros que iban y venían cada día. Su modo de operar seguía un patrón casi idéntico en cada lugar. Llegaba sin llamar la atención, generalmente por rutas secundarias. Observaba durante días el movimiento en plazas y mercados. Elegía zonas donde podía mezclarse sin ser recordado. Cuando creía que era hora de marcharse, simplemente se desvanecía y cruzaba la frontera. Los cambios constantes de país hacían imposible que las autoridades conectaran los casos. En esos años no existía coordinación efectiva entre las policías de Colombia, Ecuador y Perú, y la idea de un criminal en serie que actuara en varios países parecía más ficción que realidad. Este periodo marcó la etapa de mayor expansión de Pedro Alonso López. Viajaba ligero, sin pertenencias que lo ataran a un lugar. No dejaba un rastro de papel, ni documentos, ni registros de hotel. Su vida entera estaba diseñada para que, si alguien intentaba seguirlo, la pista se enfriara en cuestión de horas. Para la sociedad, él no era más que un viajero sin rumbo, un hombre más entre la multitud. Para las autoridades, ni siquiera era un nombre en una lista. Pero en las sombras, sus acciones empezaban a acumularse, formando un patrón invisible que solo años después saldría a la luz. Capítulo 5: La captura y confesión. Era el año 1980 en Ambato, Ecuador. La ciudad, ubicada en el corazón de la sierra, vivía una mañana como cualquier otra: calles llenas de vendedores ambulantes, el aroma de frutas frescas y pan recién horneado, y el murmullo constante del mercado central. Entre la multitud, un hombre caminaba despacio, observando con atención cada rostro, cada movimiento. Ese hombre era Pedro Alonso López. Durante varios días, se había mezclado entre la gente, con la misma calma calculada de siempre. Sin embargo, lo que no sabía era que en ese momento sus movimientos ya no pasaban completamente desapercibidos. Algunos comerciantes habían notado su presencia repetida, siempre en las mismas zonas, siempre mirando con más interés del habitual. Esa mañana, Pedro se acercó a una niña de 9 años que esperaba a su madre junto a un puesto de verduras. Con una voz amable y gestos tranquilos, intentó convencerla de que lo acompañara. Pero antes de que pudiera ir más lejos, un comerciante que había estado observando intervino. Le gritó a la madre de la niña y llamó la atención de otros vendedores cercanos. La situación se volvió caótica en cuestión de segundos. La gente comenzó a rodear a Pedro, y algunos no dudaron en impedirle escapar. La policía llegó rápidamente, alertada por los gritos. Fue arrestado en el acto y llevado a la comisaría local. Al principio, Pedro intentó mantener la calma. Negó cualquier intención delictiva y aseguró que todo había sido un malentendido. Sin embargo, durante el interrogatorio, los agentes comenzaron a notar inconsistencias en sus respuestas. Un investigador veterano, con años de experiencia en casos extraños, decidió presionarlo. La estrategia funcionó. En un momento inesperado, Pedro comenzó a hablar, y lo que dijo dejó a todos en silencio. No solo admitió haber intentado llevarse a la niña, sino que confesó una serie de crímenes cometidos durante años en Ecuador, Perú y Colombia. Según los reportes policiales, Pedro mencionó números que parecían imposibles: más de 300 víctimas. Dio detalles de lugares, fechas aproximadas y hasta describió cómo evitaba ser atrapado. Aunque las cifras exactas nunca pudieron ser verificadas en su totalidad, la magnitud de la confesión dejó a las autoridades en estado de shock. Durante los días siguientes,
La policía organizó operativos en distintas regiones basándose en la información que Pedro proporcionaba. En algunos casos, hallaron restos que coincidían con sus declaraciones, confirmando al menos una parte de su relato. El hombre que hasta entonces había sido un fantasma, moviéndose libremente entre 3 países, había caído. Y lo más inquietante era que, a diferencia de otros criminales que negaban sus actos, Pedro hablaba de ellos con una frialdad que helaba la sangre. Su captura marcó el inicio de un proceso judicial que no solo revelaría la magnitud de sus crímenes, sino también las enormes fallas en los sistemas de justicia y cooperación policial en la región. Capítulo 6. Juicio y condena. La noticia de la captura de Pedro Alonso López se esparció por Ecuador con una velocidad inusual para la época. Los periódicos de Ambato y Quito publicaban titulares que hablaban de un asesino de dimensiones nunca vistas, y las emisoras de radio dedicaban segmentos enteros a comentar la confesión que estremecía al país. En los días posteriores a su arresto, la policía ecuatoriana confirmó que parte de la información dada por Pedro coincidía con desapariciones registradas en distintas provincias. Este hallazgo reforzó la credibilidad de su confesión y convenció a las autoridades de que tenían en sus manos a un criminal que operaba a una escala sin precedentes en la región. El juicio comenzó en 1980, y desde el inicio fue objeto de gran atención mediática. Las salas se llenaban de periodistas, curiosos y familiares de personas desaparecidas que esperaban respuestas. Pedro, vestido con ropa sencilla y manteniendo un gesto tranquilo, escuchaba las acusaciones sin mostrar grandes emociones. Durante las audiencias, la Fiscalía presentó testimonios de testigos, familiares de víctimas y agentes que habían participado en los operativos posteriores a la captura. Se mostraron mapas, fotografías y registros policiales que documentaban el recorrido de López por distintas ciudades de Ecuador. Sin embargo, la magnitud de sus crímenes planteó un dilema legal. En aquel entonces, la legislación ecuatoriana establecía una pena máxima de 16 años de prisión, incluso para casos de homicidio múltiple. La cadena perpetua y la pena de muerte no estaban contempladas en la Constitución vigente. Así, a pesar de las más de 100 desapariciones confirmadas en territorio ecuatoriano, el tribunal solo pudo condenarlo a la pena máxima permitida por la ley, 16 años de cárcel. La sentencia provocó indignación entre el público, que no podía concebir que un hombre acusado de tantos crímenes pudiera cumplir una pena tan corta. Las autoridades defendieron la decisión alegando que la ley debía aplicarse tal como estaba escrita, sin importar la gravedad del caso. Pero el malestar social fue evidente. Cartas de protesta llegaron a los periódicos, y varios editoriales cuestionaron la eficacia del sistema judicial. Pedro Alonso López fue enviado a la prisión de Ambato para cumplir su condena. Allí, según los registros, mantuvo una conducta relativamente tranquila, colaborando con entrevistas y, en ocasiones, hablando con periodistas que buscaban entender su historia. Lo que pocos sabían era que, al finalizar esos 16 años, aún quedaba un capítulo inquietante por escribir: su entrega a Colombia y el misterio sobre lo que sucedería después. Capítulo 7. Liberación y destino incierto. En 1994, después de cumplir 16 años en la prisión de Ambato, Pedro Alonso López quedó en libertad. La noticia cayó como un jarro de agua fría para muchas familias ecuatorianas que todavía tenían casos abiertos de desapariciones sin resolver. Para la opinión pública, resultaba incomprensible que un hombre que había confesado más de 300 crímenes saliera a las calles. La liberación no significó su regreso inmediato a la vida civil. Apenas cruzó la puerta de la prisión, fue detenido nuevamente, esta vez por las autoridades colombianas. La razón: López tenía cuentas pendientes en su país natal por delitos anteriores a su detención en Ecuador. Fue trasladado a una cárcel en Colombia, donde se esperaba que enfrentara un proceso judicial. Sin embargo, aquí volvió a entrar en juego un factor que lo había protegido durante años: la falta de coordinación y de pruebas concretas en los casos más antiguos. Muchos expedientes estaban incompletos o habían prescrito. Tras poco tiempo en prisión, López fue liberado nuevamente. Para entonces, no existían medidas de seguimiento tan estrictas como las que se aplicarían décadas después a criminales de alto riesgo. No había dispositivos de rastreo, ni obligación de reportar su ubicación, ni un registro internacional que lo vigilara de forma constante. A partir de ese momento, su rastro se volvió difuso. Algunos reportes periodísticos aseguran que fue visto en zonas rurales de Colombia, moviéndose como lo había hecho antes, sin dejar huellas claras. Otros rumores afirman que pudo haber cruzado nuevamente a Ecuador o incluso a Perú.
En 2002, un periódico colombiano publicó una entrevista con un exfuncionario judicial que afirmaba que López había sido detenido brevemente en la ciudad de Tunja, acusado de un nuevo intento de secuestro. Sin embargo, el caso no prosperó por falta de pruebas. Desde entonces, no existe confirmación oficial sobre su paradero. El misterio ha alimentado múltiples teorías. Teoría 1. Murió en una zona remota y su cuerpo nunca fue identificado. Teoría 2. Vive bajo otra identidad en un área rural, evitando ciudades grandes. Teoría 3. Retomó su actividad criminal, pero en lugares tan aislados que los casos no se conectan. Lo único cierto es que, oficialmente, Pedro Alonso López sigue siendo un hombre libre. No hay un registro público que confirme su muerte, y su nombre continúa en listas no oficiales de los criminales más buscados del continente. La idea de que un hombre que confesó tal cantidad de crímenes pueda seguir en libertad provoca, todavía hoy, indignación y temor. Y es justamente ese final abierto lo que hace que su historia siga siendo contada, analizada y debatida más de 4 décadas después de su captura en Ambato. Capítulo 8. Perfil psicológico. El caso de Pedro Alonso López ha sido estudiado por criminólogos y psicólogos forenses de varios países, no solo por la magnitud de sus crímenes, sino por la forma en que logró operar durante tanto tiempo sin ser detectado. A diferencia de otros delincuentes seriales que actúan en entornos más limitados, López se movía entre ciudades y países, lo que lo convirtió en un desafío para cualquier investigación. Frialdad emocional. Uno de los rasgos más evidentes en su personalidad era la ausencia de empatía. En entrevistas realizadas durante su reclusión, hablaba de sus crímenes con un tono casi clínico, sin mostrar señales de remordimiento. Esta capacidad de desligar sus actos de cualquier carga emocional es común en perfiles psicopáticos. Capacidad de adaptación. López sabía ajustarse al entorno social en el que se encontraba. En zonas rurales podía hacerse pasar por un campesino viajero, en mercados, por un comerciante ocasional, en ciudades pequeñas, por un trabajador temporal. Esa habilidad para camuflarse le permitió mezclarse en distintas comunidades sin levantar sospechas. Meticulosidad y paciencia. A diferencia de los criminales impulsivos, López dedicaba tiempo a observar a su entorno antes de actuar. Podía pasar días enteros caminando por un mismo mercado, estudiando la rutina de las personas y el nivel de vigilancia. Esa paciencia lo hacía menos propenso a cometer errores visibles. Desplazamiento geográfico constante. El hecho de que nunca permaneciera mucho tiempo en un mismo lugar complicaba enormemente la labor policial. En los años 70 y 80, la falta de sistemas de información interconectados significaba que los casos en una ciudad rara vez se compartían con otra, y mucho menos entre países. López aprovechó esta debilidad institucional al máximo. Necesidad de control. Según los análisis forenses, su comportamiento mostraba un patrón de búsqueda de control absoluto sobre la situación. Desde la elección del lugar, el momento y la víctima, hasta su desaparición inmediata del área, todo estaba diseñado para minimizar el riesgo de ser atrapado. Comparación con otros criminales. Como Ted Bundy en Estados Unidos, López usaba el encanto superficial para acercarse a las personas. Como Luis Alfredo Garavito, otro colombiano tristemente célebre, seleccionaba víctimas específicas y actuaba en áreas donde la confianza comunitaria era alta. Sin embargo, su nivel de movilidad internacional lo asemeja más a criminales como Charles Sobrag, que actuaban en varios países aprovechando fronteras mal vigiladas. Diagnóstico posible. Aunque no existe un diagnóstico clínico oficial publicado, varios expertos coinciden en que López presentaba rasgos claros de psicopatía, ausencia de empatía, manipulación social, capacidad de planificación y una visión instrumental de las personas, viéndolas solo como medios para sus fines. Su caso demuestra que, en manos de alguien con estas características, la ausencia de coordinación entre fuerzas policiales y la falta de seguimiento posliberación pueden convertirse en una combinación letal. Capítulo 9. Impacto en América Latina. El arresto, juicio y liberación de Pedro Alonso López no solo marcaron un hito en la historia criminal de Ecuador, Colombia y Perú, también expusieron las debilidades estructurales de los sistemas judiciales y policiales de la región durante los años 70 y 80. Cambios en la percepción pública. Hasta entonces, el concepto de un asesino serial no estaba tan presente en la cultura latinoamericana como en otros lugares. La mayoría de las desapariciones y crímenes violentos se atribuían a conflictos familiares, ajustes de cuentas o hechos aislados.
El caso López obligó a la población y a las autoridades a aceptar la existencia de individuos que podían actuar de forma metódica, repetitiva y a gran escala. En Ecuador, especialmente en las ciudades serranas como Ambato, Riobamba y Cuenca, las familias comenzaron a reforzar las medidas de cuidado con los niños. Las advertencias de no hablar con desconocidos se hicieron parte de la educación cotidiana, y la desconfianza hacia extraños aumentó. Presión sobre las autoridades. La indignación por la pena de solo 16 años en Ecuador generó debates legislativos. Aunque no se modificaron las leyes de inmediato, el caso fue citado como ejemplo en posteriores discusiones sobre el endurecimiento de penas para crímenes violentos y la necesidad de medidas de prisión preventiva más estrictas para sospechosos de alto riesgo. En Colombia, su breve detención tras la liberación en Ecuador puso en evidencia la dificultad para reabrir casos antiguos y la carencia de pruebas físicas cuando los delitos no se investigan de inmediato. Esto llevó a que se plantearan protocolos de preservación de evidencias más rigurosos en las investigaciones criminales. Cooperación internacional. Uno de los mayores aprendizajes del caso fue la necesidad de mejorar la comunicación entre fuerzas policiales de distintos países. Durante los años en que López operó, la falta de coordinación le permitió desplazarse sin problemas entre Colombia, Ecuador y Perú. A raíz de este y otros casos, se impulsaron acuerdos bilaterales y regionales para el intercambio de información sobre fugitivos y criminales peligrosos. Impacto cultural. El caso de López ha sido tema de documentales, reportajes y libros. Su figura se convirtió en sinónimo de un mal invisible que puede pasar inadvertido en la vida cotidiana. Incluso décadas después, su nombre todavía genera reacciones de temor e indignación. En el imaginario colectivo, López representa no solo a un individuo, sino a la suma de fallos en los sistemas de justicia y protección ciudadana. Su historia sigue siendo citada en charlas de criminología, entrenamientos policiales y campañas de concientización sobre seguridad. Legado de prevención. Aunque los cambios legales y operativos no fueron inmediatos, la memoria del caso sirvió como recordatorio constante de la importancia de la vigilancia comunitaria, el registro de delitos y la cooperación entre países para frenar a criminales que cruzan fronteras. Capítulo 10. Cierre y reflexión. La historia de Pedro Alonso López no es solo la crónica de un hombre y sus crímenes, es también el retrato de una época, de sistemas judiciales limitados y de sociedades que, en muchos casos, no estaban preparadas para enfrentar un peligro de este tipo. Su capacidad para moverse sin ser detectado durante años reveló una verdad incómoda. En los años 70 y 80, las fronteras latinoamericanas eran porosas y la comunicación entre policías de distintos países era lenta y fragmentada. Ese vacío institucional fue su mayor aliado. A día de hoy, su paradero sigue siendo un misterio. ¿Está vivo? ¿Murió en alguna zona remota? ¿O sigue escondido bajo una identidad falsa, mezclado entre personas que desconocen su pasado? La ausencia de respuestas alimenta el miedo y la curiosidad, y convierte su historia en una herida abierta en la memoria colectiva. Este caso nos recuerda que la justicia no siempre es proporcional al daño causado. La condena de 16 años en Ecuador, la máxima que permitía la ley en ese momento, contrastó de forma brutal con la magnitud de los crímenes confesados. Fue una sentencia legal, sí, pero que dejó un sabor amargo en toda la región. Más allá del horror, la historia de López dejó lecciones valiosas. La importancia de reforzar la cooperación internacional para investigar delitos que cruzan fronteras. La necesidad de sistemas judiciales que protejan a las víctimas y eviten que criminales peligrosos vuelvan a la calle sin supervisión. Y, sobre todo, la relevancia de una sociedad alerta, donde la comunidad sea parte activa en la prevención y denuncia de actos sospechosos. En última instancia, la pregunta que flota sobre este caso es tan sencilla como inquietante. Si Pedro Alonso López sigue vivo, ¿dónde está? Y quizá, lo más perturbador de todo sea que, a más de 4 décadas de su captura en Ambato, todavía no tenemos la respuesta. Y así, cerramos uno de los casos más oscuros y perturbadores de la historia criminal de América Latina. La historia de Pedro Alonso López no solo nos deja con preguntas sin respuesta, sino que también nos recuerda que, a veces, los monstruos más peligrosos no viven en leyendas, sino que caminan entre nosotros, ocultos a plena vista. Si este relato te estremeció, recuerda que en este canal seguimos explorando los crímenes que marcaron un antes y un después en la historia. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en nuestro próximo viaje al lado más oscuro de la mente humana. Y ahora dime, ¿crees que Pedro Alonso López sigue vivo?
¿O su historia terminó en silencio hace años? Te leo en los comentarios, porque tu opinión también forma parte de esta investigación. Hasta la próxima, y recuerda, no todos los monstruos se esconden bajo la cama, algunos caminan entre la multitud.